La llave inglesa se le resbaló de la mano en cuanto la oyó. Dos vocecitas gritaban por el camino de tierra. Señor, por favor, ayúdenos. Nuestro padre no despierta. Connor West se quedó paralizado junto a su Ford oxidado, con el aceite goteando de los dedos y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El esmarine de 36 años se giró hacia el sonido, y allí estaban, dos niños pequeños con pijamas azules iguales, descalzos, con el rostro cubierto de lágrimas. Uno aferraba un osito de peluche desgastado. El otro apenas podía respirar entre sollozos. Así no era como Connor había planeado pasar la tarde del jueves en Westside Mechanics, el pequeño taller mecánico que había construido de la nada en las afueras de Atlanta, Georgia. 3 años después de perder a su esposo Parker en un accidente de coche, la vida de Connor había encontrado un ritmo frágil criando a su hijo Jaime, manteniendo el taller a flote e ignorando las miradas de reojo de los vecinos que aún murmuraban sobre el mecánico gay que criaba a un niño solo. Connor se arrodilló, limpiándose las manos en sus vaqueros desteñidos. «Oye, no pasa nada», dijo en voz baja, al notar sus rasgos idénticos. Eran gemelos, de unos 7 años. «¿Dónde está tu papá?» El chico, un poco más alto, señaló una pequeña caravana al final del aparcamiento. «Allí dentro, no se despertará. Lo intentamos todo». Algo en el pecho de Connor le oprimía un miedo familiar. Agarró su teléfono y echó a correr, haciendo crujir la grava con sus botas mientras corría hacia la caravana desgastada. Dentro, el aire olía a medicamento y a algo agrio. Un hombre yacía desplomado en el sofá, pálido como la luz de la luna, con los labios teñidos de azul. Connor se dejó caer a su lado y le apretó el cuello con 2 dedos. Un pulso débil, pero ahí estaba. «¿Cómo se llama?», preguntó Connor a los gemelos que rondaban en la puerta. «Michael», susurró el menor. «Se llama Michael». Connor asintió, comprobando su respiración mientras marcaba al 911. «Tengo a un hombre inconsciente, con respiración superficial y pulso débil, en una caravana junto a la Ruta 14, junto a Westside Mechanics». Su voz se mantuvo firme incluso mientras su mente se llenaba de recuerdos de otra llamada de emergencia de hacía 3 años. Una que terminó con Parker sin volver a casa. Cuando llegó la ambulancia, las luces rojas y azules destellaron en el campo polvoriento. Connor se encontró prometiéndoles a los chicos que no los dejaría solos. Sus ojos abiertos y asustados reflejaban una vulnerabilidad que reconoció muy bien. En Jaime después del accidente. Esa noche, al observar a los gemelos en la sala de espera del hospital, abrazados como si fueran a desmoronarse si se soltaban, algo en Connor cambió. Sabía que no podía simplemente volver a su garaje vacío y fingir que no le preocupaba. Porque la amabilidad no se trataba de conveniencia. Se trataba de a quien te niegas a abandonar cuando el mundo le dio la espalda. Si Connor hubiera sabido cómo este simple acto cambiaría su vida para siempre, cómo desafiaría todo en su pequeña comunidad sureña, amenazaría su sustento, y finalmente, reconstruiría lo que el dolor había destrozado, ¿habría tendido su mano manchada de aceite a esos 2 niños asustados? Quizás algunas decisiones no son decisiones en absoluto, sino momentos en los que nuestros corazones reconocen su propio propósito. ¿Alguna vez has encontrado familia en lugares inesperados? Comparte tu historia en los comentarios. Abajo y suscríbete a Historias del Corazón para más momentos de valentía, compasión y conexiones inesperadas. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban. En lo alto mientras Connor se apoyaba en la máquina expendedora, con un vaso de café de papel, enfriándose en sus manos. Había conducido detrás de la ambulancia hasta el Atlanta General, su vieja camioneta echando humo. Todo el camino. A través de la ventana de cristal. Observaba a los gemelos sentados uno al lado del otro en la sala de espera. Mason, 4 minutos mayor, rodeaba con el brazo a Aiden, quien se aferraba a su osito de peluche como a un salvavidas. Connor se acercó, agachándose.
a la altura de sus ojos. ¿Están bien, chicos? Mason asintió, pero se le quebró la voz. Dijeron que necesitan hacerle pruebas. Nuestro papá va a estar bien. Connor eligió sus palabras con cuidado. Los médicos lo están cuidando bien. Tu papá es fuerte. La verdad era más complicada. El médico de urgencias había mencionado una posible sobredosis de medicamentos, deshidratación grave y síntomas de una enfermedad crónica. Connor se aclaró la garganta. Oye, se está haciendo tarde. ¿Tienes algún familiar cerca al que podamos llamar? Aiden levantó la vista con los ojos muy abiertos. Solo papá. Nuestro papá, David, murió el año pasado en un accidente de coche. Las palabras le dieron a Connor un duro golpe. Otro padre soltero. Otro accidente de coche. No se le escaparon los paralelismos. No queremos ir a un hogar de acogida, añadió Mason rápidamente. Un atisbo de firmeza bajo el miedo. Papá dijo que eso podría pasar si volvía a enfermar. Prometimos permanecer juntos. Connor tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas, o mejor dicho, 6 vidas, contando a su propio hijo, Jaime. Oye, dijo en voz baja, tengo una habitación libre en mi casa. Mi hijo Jaime está en casa de su abuela el fin de semana. Puedes quedarte conmigo hasta que tu papá despierte. Solo temporalmente. De acuerdo. Esa noche, Connor los arropó en las literas de Jaime. Preparó sándwiches de queso a la parrilla. Sándwiches de la última hogaza de pan que le quedaba, cortando con cuidado los bordes quemados. Mientras los gemelos finalmente se quedaban dormidos, Connor se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo sus caritas se suavizaban en la tenue luz. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre preguntando si Jaime debía volver a casa el domingo como estaba previsto. Connor dudó y luego escribió, sí, pero ha habido un cambio de planes. Te lo explicaré más tarde. El domingo por la mañana trajo sol y complicaciones. Jaime llegó a casa y encontró su espacio privado invadido por 2 desconocidos. A los 11 años, Jaime ya protegía la poca estabilidad que le quedaba en la vida tras perder a su otro padre. Connor observó con nerviosismo cómo los 3 chicos se evaluaban en la sala. Ellos son Mason y Aiden, explicó Connor, con la mano apoyada en el hombro de Jaime. Se quedan con nosotros un tiempo mientras su padre se recupera. Jaime entrecerró los ojos ligeramente. En mi habitación, solo temporalmente, prometió Connor. El silencio se prolongó hasta que Aiden notó el avión a escala que colgaba del techo de Jaime. ¿Lo hiciste tú? Jaime asintió con cautela. Mi papá ayudó. Mi otro papá, Parker, antes de morir. Algo cambió en la atmósfera. Mason dio un paso al frente. Nuestro papá, David, solía construir autos a escala con nosotros antes de su accidente. 4 simples palabras antes de su accidente crearon un puente entre ellos. Al anochecer, Jaime se había autoproclamado hermano mayor oficial, mostrando a los gemelos su colección de modelos y enseñándoles a jugar a su videojuego favorito. Más tarde, mientras Connor preparaba la cena, estirando la compra para alimentar a 3 niños en crecimiento, escuchó a Jaime explicarles a los gemelos, mi papá arregla coches averiados. Dice, a veces las reparaciones más importantes son las que nadie más ve. Connor hizo una pausa, espátula en mano, con un nudo en la garganta. Incluso en su destrozo, su pequeña familia había dejado espacio para más. Al fondo, una foto de Parker con su uniforme de marine parecía observar con aprobación desde la pared junto a la bandera estadounidense que Connor había recibido en el funeral. Algunas casas se construyen con martillos y clavos. Otras se construyen con dolor y gracia, creando refugio de los escombros que deja la vida. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas del hospital cuando Connor entró en la habitación de Michael. El hombre se veía mejor que el día anterior, todavía pálido, pero su mirada estaba alerta, concentrada. El médico había confirmado lo que Connor se sospechaba, que Michael Evans no solo lidiaba con la depresión.
Tenía lupus, una enfermedad autoinmune que, combinada con el duelo y el estrés financiero, había creado la tormenta perfecta. Tú eres Connor, dijo Michael en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. El mecánico. Los chicos me lo contaron todo. Connor se removió incómodo bajo la mirada de Michael. Están a salvo, se quedan en mi casa por ahora. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. No pensé que a nadie le importaría así. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Te equivocas en eso, respondió Connor con voz firme pero amable. Tus hijos te necesitan y son unos niños estupendos. Una enfermera entró, comprobó las constantes vitales de Michael y le administró medicamentos. Después de que se fuera, Michael contó más detalles de su historia. Había sido un pianista prometedor antes de que nacieran los gemelos. Él y David habían adoptado a los niños cuando eran bebés y habían construido una vida en Nashville, rodeados de música y amor. Pero la muerte de David en un accidente de camión hacía 18 meses lo destrozó todo. Las facturas médicas, el dolor, la lucha por controlar su lupus mientras criaba a 2 hijos traumatizados. Todo se había vuelto demasiado. Nos mudamos aquí hace 3 meses, explicó Michael. Un alquiler de lujo, un nuevo comienzo, pero encontrar trabajo cuando estás enfermo. Su voz se fue apagando. Connor asintió, comprendiendo perfectamente la vulnerabilidad económica que conllevaba ser padre soltero. Su propio taller mecánico apenas se mantenía a flote, perdiendo clientes ante la franquicia más llamativa que había abierto al otro lado de la ciudad. Algunos lugareños se habían llevado su negocio a otro lugar tras la muerte de Parker. Les incomodaba la idea de que un hombre gay criara a un hijo solo. Su conversación fue interrumpida por un golpe seco. Una mujer mayor, elegantemente vestida, con el cabello plateado perfectamente peinado, entró sin esperar respuesta. La señora Tornon, directora de la asociación de vecinos, llevaba una pequeña cesta de magdalenas y un aire de autoridad que llenaba la pequeña habitación del hospital. Me enteré de lo del cemitorio, anunció, observando a Michael con ojo crítico. Las señoras de la iglesia prepararon algo. Su mirada se dirigió a Connor. No sabía que estuviera involucrado, señor West. La temperatura en la habitación pareció bajar. Connor reconoció la mirada, la misma que había recibido al matricular a Jaime en la escuela primaria local, un juicio envuelto en cortesía sureña. Solo estoy ayudando a un vecino, respondió Connor con serenidad. La señora Tornon dejó la cesta en la mesita de noche. Bueno, ¿no es eso un buen vecino? Me pregunto si los servicios de protección infantil podrían evaluar qué es lo mejor para esos niños. Un entorno familiar tradicional y estable es muy importante para los niños que han experimentado trauma experimentado. La amenaza flotaba en el aire como humo después de que ella se fuera. Michael miró a Connor con pánico en los ojos. No pueden llevarse a mis hijos. Son todo lo que me queda. Connor tomó una decisión entonces, una que desafiaba la lógica financiera y la cautela social. Escucha, cuando te den de alta, trae a los niños y quédate en mi casa mientras te recuperas. No es mucho, pero hay espacio. A Jaime ya le gusta tenerlos cerca. Michael estudió el rostro de Connor. ¿Por qué harías esto por desconocidos? Connor pensó en Parker, en la promesa que habían hecho al adoptar a Jaime de crear un mundo donde el amor superara al miedo. Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez, dijo simplemente. Y porque esos niños merecen quedarse con su padre. Lo que ninguno de los dos sabía era cómo este arreglo temporal se transformaría en algo que ninguno se había atrevido a esperar, una segunda oportunidad de plenitud. En el corazón de Georgia, donde la tradición era tan profunda como la tierra arcillosa roja, una familia inesperada estaba echando raíces, una que pronto se enfrentaría a toda la fuerza de los prejuicios de una comunidad y quizás a su capacidad de cambio. La primavera y Georgia trajeron ehelas, polen y susurros que se extendieron por Westview como un reguero de pólvora. 2 meses después de su inusual vivienda, la pequeña casa detrás de West Sarid Mechanics se había convertido en el hogar de un frágil ecosistema de sanación.
La salud de Michael mejoró lo suficiente como para ayudar en el taller, llevando la contabilidad mientras Connor trabajaba en los motores. Los chicos, Jaime, Mason y Aiden, habían formado una hermandad muy unida, montando en bicicleta por caminos polvorientos y construyendo elaboradas fortalezas en el patio trasero. Pero el paraíso, incluso uno modesto construido con pedazos rotos, rara vez permanece intacto. El negocio en el taller se había reducido a un goteo. Los clientes habituales encontraron excusas para llevar sus vehículos a otro lugar después de ver a Michael y Connor con los 3 niños. Los rumores no eran sutiles. Vivían juntos en pecado, exponiendo a esos pobres niños a su estilo de vida. Dios los cría. No importaba que Connor y Michael tuvieran habitaciones separadas y se hubieran separado por necesidad, no por amor. El primer golpe oficial llegó un martes por la tarde. Un sedán negro con matrícula oficial estaba aparcado frente al garaje. 2 representantes de los servicios de protección infantil llegaron con portapapeles y expresiones cuidadosamente neutrales. Hemos recibido una queja sobre las condiciones de vida de Mason y Aiden Evans, explicó la mujer, mostrando sus credenciales. Necesitamos realizar una evaluación. Connor se secó las manos con un trapo, con el corazón latiéndole con fuerza. Michael está en una cita médica. Los niños están en la escuela. Entonces, respondió su colega, es el momento perfecto para una inspección de la casa. Examinaron todo en la habitación compartida donde los gemelos tenían literas, el contenido del refrigerador, el botiquín. Hicieron preguntas directas sobre cómo dormir, sobre la relación de Connor con Michael, sobre la adaptación de Jaime a compartir su hogar. Parece que su hijo ha cedido mucho espacio y privacidad, observó el trabajador social. ¿Cómo lo lleva? Connor pensó en Jaime enseñando a los gemelos a cambiar los filtros de aceite el fin de semana anterior, con el rostro radiante de orgullo por ser el experto. Había encontrado algo que necesitaba más que espacio. Esa noche, Connor y Michael se sentaron a la mesa de la cocina después de que los niños se durmieran, afrontando la posibilidad de que su familia improvisada se desmoronara. No encuentran nada malo en cómo cuidamos a los niños, insistió Connor. Aunque la duda se apoderó de su voz, Michael se miró las manos. No lo necesitan. En lugares como este, familias como la nuestra no tienen el beneficio de la duda. La evaluación de CPS coincidió con otro revés, la notificación final del banco sobre el préstamo comercial de Connor. Sin más clientes, Westside Mechanics cerraría en 2 meses. Todo lo que había construido, el legado que esperaba dejarle a Jaime, se estaba desvaneciendo. La ayuda llegó de un lugar inesperado. La pastora Rachel, de la Iglesia Metodista Progresista de las Afueras, apareció en el taller una tarde pidiendo un cambio de aceite. Mientras Connor trabajaba, ella habló. Mi congregación oye cosas, dijo con cautela. No todos en Westview piensan igual. Señor West, algunos de nosotros creemos que la familia se presenta de muchas maneras. 2 días después, 3 autos de su congregación llegaron para el servicio. Además, se formó una discreta red de apoyo que incluía a personas que dejaban cazuelas en el porche, invitaban a los niños a fiestas de cumpleaños y preferían la amabilidad al conformismo. El verdadero punto de inflexión llegó durante la celebración del 4 de julio en el pueblo. La barbacoa anual en el parque atrajo a todos en Westview. Connor había planeado mantener a su familia alejada de la posible hostilidad, pero la pastora Rachel insistió en que asistieran. Esconderse refuerza la vergüenza, dijo. Y no tienen nada de qué avergonzarse. Llegaron cuando la banda estaba preparando sus instrumentos. La señora Thornton los vio de inmediato, con la sonrisa congelada mientras saludaba a otros vecinos. La tensión era palpable hasta que el teclista de la banda enfermó repentinamente de un golpe de calor. ¿Alguien toca el piano?, preguntó el frenético coordinador del evento a la multitud. Michael, que no había tocado un teclado desde la muerte de David, se ofreció como voluntario antes de poder reconsiderarlo.
Sus dedos vacilaron sobre las teclas por un instante antes de que la música brotara no solo de las canciones patrióticas del programa, sino de algo más profundo y conmovedor. La multitud guardó silencio, observando cómo este hombre pálido y callado se transformaba ante sus ojos. Cuando terminó, los aplausos no fueron solo corteses, sino genuinos. Incluso la señorita Thornton pareció conmovida a pesar de sí misma. Más tarde, mientras los fuegos artificiales teñían el cielo de rojo y azul, Mason le susurró a Connor: «Papá dice que la música puede cambiar el corazón de la gente cuando las palabras no pueden». Connor miró por encima de la manta donde Michael estaba sentado con Jaime y Aiden, señalando el espectacular espectáculo que había sobre sus cabezas. Quizás en este pequeño pueblo de Georgia, la libertad cobraba un nuevo significado. La libertad de crear una familia a partir de los fragmentos que la vida deja atrás. El otoño tiñó el paisaje de Georgia de ámbar y oro, marcando casi un año desde que dos gemelos asustados aparecieron en West Side Mechanics. La transformación era visible en todas partes, en el próspero taller mecánico, ahora reservado con semanas de anticipación. En los nuevos estudiantes de piano de Michael, que llenaban la pequeña casa de música cada tarde, en los 3 niños que se movían entre sus habitaciones como hermanos de nacimiento, no de elección. El cambio en la comunidad había comenzado lentamente y se aceleró después de que Tyler, el hijo adolescente de la señora Thornton, chocara su auto en una noche lluviosa. Connor fue quien lo rescató de los escombros. Michael se quedó en el hospital con ella mientras Connor reparaba el vehículo a precio de costo. La gratitud tiene una forma de suavizar los prejuicios. La señora Thornton seguía sin aprobar su acuerdo, pero había dejado de llamar a las autoridades. El caso de la CPS se había cerrado hacía meses. El informe final de la trabajadora social destacaba la excepcional estabilidad y el ambiente acogedor que ambos hombres brindaban. Cuando le preguntó a Mason si se sentía seguro, el chico pareció confundido por la pregunta. «Connor arregló a nuestra familia como arregla coches», respondió, «mejor que antes». Una fresca tarde de octubre, Connor estaba sentado en el porche con una taza de café, observando a Michael ayudar a Aiden a practicar el piano desde la ventana. Jaime y Mason estaban armando una maqueta de avión en la mesa de la cocina. Sus cabezas se agachaban juntas, concentrados. La escena impactó a Connor con una belleza tan inesperada que sintió una opresión en el pecho. «Parecen como si siempre hubieran estado juntos», dijo una voz desde la escalera. La pastora Rachel estaba allí con una carpeta en la mano. «El papeleo que me preguntaste», dijo, entregándoselo. «Para la adopción conjunta. No será fácil, pero conozco a un juez que cree en la familia, sea cual sea su forma de unirse». Connor asintió, con la emoción dificultándole el habla. Lo que había comenzado como un refugio temporal se había transformado en algo que ni él ni Michael se habían atrevido a imaginar. Una segunda oportunidad, un hogar reconstruido sobre cimientos más sólidos. Dentro, Michael levantó la vista y captó la mirada de Connor a través de la ventana. La sonrisa que compartían transmitía más que amistad, más que el compañerismo de padres compartidos. Tras meses de conversaciones nocturnas, cargas compartidas y la lenta sanación de dolores paralelos, algo más había florecido, tentativo al principio, luego innegable. Un año después de ese día desesperado, se reunieron en el centro comunitario para un concierto benéfico organizado por la pastora Rachel. Michael actuó en público por primera vez desde la muerte de David. Su música, que narraba la historia, nunca podría haber perdido resiliencia y alegría inesperada. Cuando terminó, 3 chicos subieron corriendo al escenario, seguidos por Connor, quien llevaba una pequeña caja. Frente a su comunidad, algunos solidarios, otros aún incómodos, pero presentes. Connor se arrodilló junto a Michael al piano. «Hemos arreglado lo que estaba roto», dijo en voz baja, abriendo la caja para revelar 2 sencillos anillos de oro. Todos juntos. Los papeles de adopción se firmarían al mes siguiente, oficializando lo que sus corazones ya sabían,
que la familia no se determina por la sangre ni por las convenciones, sino por quien se queda cuando el mundo se derrumba y quien ayuda a reconstruirse de los escombros. ¿Alguna vez has encontrado sanación en lugares inesperados o has descubierto una familia más allá de la sangre? A veces, las reparaciones más poderosas no ocurren en los garajes, sino en corazones lo suficientemente valientes como para permanecer abiertos después de romperse. Comparte tu historia de sanación poco convencional en los comentarios a continuación y suscríbete a Historias Difíciles para más viajes de valentía, compasión y la familia que elegimos.